Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado. Este es el programa Vaso de Misericordia y como todos los días viernes traigo para compartir con todo el pueblo de Dios palabra de bendición, palabra que edifica. Así que vamos a comenzar acá por la FM 94.1, La Predicadora. Podés estar comunicándote a los teléfonos, como siempre, al 1160 39 33 75 o al teléfono de línea que es 60 71 38 45. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Bendecimos a nuestro hermano Mauro que está del otro lado en el control. Y bendecimos a todo el pueblo que está del otro lado, a todos los hermanos en Cristo y a los que no conocen de Dios o los que están recién entrando en los caminos del Señor. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo en esta tarde esté tomando el control de todo lo que se va a exponer en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en este día viernes, Señor. Te pido que tomes control de todo lo que se va a predicar en este día, todo lo que va a salir de mi boca, Padre, que tenga el control del Espíritu Santo para que sea de bendición y de edificación para todo el pueblo que está del otro lado. En este día te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar en este día viernes con un tema muy particular y muy común. Generalmente este es un mensaje para la gente que está hace mucho tiempo en los caminos de Dios. Siempre hay palabra para los que recién empiezan y para los que también están hace mucho tiempo en los caminos de Dios. Y a veces uno se hace ciertas preguntas y a veces es necesario parar y reflexionar un poco de dónde estamos, hacia dónde estamos yendo. Entonces vamos a ver por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, por qué Dios lo permite. En momentos de crisis, de tensión, de adversidad, buscamos desesperadamente la intervención de Dios en nuestras vidas. Nos acordamos de la oración y le rogamos a Dios que nos conceda nuestra petición porque nos urge que nos conteste. Pero cuando la oración no recibe la respuesta que estamos esperando, nos venimos abajo. Esto no solamente pasa cuando una oración no es contestada o no recibe la respuesta que nosotros queremos, sino también cuando uno recibe una mala noticia. Estamos de bien con nuestra vida y de pronto viene una noticia que nos saca de foco y que nos saca del molde, que nos saca, rompe con esa cotidianidad diaria, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿por qué Dios lo permite? Y en esos momentos nos preguntamos muchas cosas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si yo puse todas mis expectativas en esto, que se iban a dar las cosas de esta manera. Empezamos a sacar algunas conjeturas de toda clase, hasta que caemos en un estado de duda, de crítica y queja abierta hacia Dios, que nos va a llevar a la pérdida total de la fe. Comienza un estado de pregunta, de queja, y nos venimos abajo. Entonces vayamos al libro de Oseas. En el libro de Oseas vemos un contexto algo similar. Vemos un contexto donde el profeta Oseas fue enviado de manera excepcional por el Espíritu Santo de Dios a dar un mensaje al pueblo de Israel en un tiempo de tremenda apostasía. Y cuando hablamos de apostasía hablamos de que el corazón del pueblo de Dios se había alejado de su Creador. Empezaron a adorar a dioses ajenos, hacían las cosas conforme a su voluntad, el pueblo se corrompió y dejó de rendir culto a Dios. Empezó con un pensamiento, con una maquinación, con una duda de por qué Dios lo permite, por qué pasó, y terminaron adorando a dioses ajenos, dejaron de rendirle culto a Dios. Ese era el contexto en donde el profeta Oseas fue a enviar un mensaje de parte de Dios. Y ahí en medio de ese contexto aparece la bendita palabra del Señor, porque
Las misericordias del Señor se renuevan día a día para con nosotros, su pueblo. Nosotros nos vemos en un espejo como aquel pueblo de Israel, que también andaba perdido, andaba haciendo de las suyas. Entonces viene la palabra del profeta, de Dios a través del profeta, que le dice en Oseas 13, 9, Oseas capítulo 13, versículo 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste del camino, en mí está tu ayuda. No sabes qué hacer, en mí está tu ayuda. No sabes a dónde ir, en mí está tu ayuda. Las cosas no están saliendo como vos querés, en mí está tu ayuda. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se corrompió y en su corrompido corazón pensó que podría buscar ayuda en alguien más. Apostató de la fe. Por eso el profeta Oseas le dice, ¿te perdiste? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? También nos corrompimos en cierto punto. Nos corrompemos cuando permanecemos en una condición de crítica y queja abierta hacia Dios, por la simple razón de que las cosas no nos salen como nosotros estipulábamos que nos salgan. Entonces lo que sale de nuestra boca en ese momento es queja y toda clase de barbaridades, de palabras de iniquidad que nos contaminan. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón y eso es lo que nos contamina. Eso es siempre lo que nos enseñó la palabra de Dios, que lo que sale de dentro nuestro es lo que nos contamina. Marcos 7, miremos el Evangelio de Marcos 7, versículos 20 al 23. Es lo que sale de una persona, lo que la contamina, porque adentro del corazón de una persona salen las malas ideas que lo llevan a cometer actos inmorales, a robar, matar, cometer adulterio, ser codicioso y hacer toda clase de maldades. El engaño, la indecencia, los celos, la calumnia, el orgullo y la necedad, todas estas cosas malas vienen del interior de la persona y la hacen inmunda, la contaminan. Entonces en ese momento de que viene la queja, de que viene la incertidumbre de dónde está Dios, por qué no intervino en el tiempo que yo quise, por qué si yo estoy trabajando para Dios, si yo estoy tanto tiempo con Dios, por qué su mano no se mueve en esta situación que estoy pasando. Entonces esas palabras de contienda abierta hacia Dios, hacia el Creador, nos contaminan por completo. Pero a pesar de todo lo que nos pasa, a pesar de todo esto, la propuesta del Señor sigue en pie. ¿Te perdiste? Oh Israel, más en mí está tu ayuda. Te perdiste, por eso estás así, porque te perdiste. Isaías 41:13 dice la palabra de Dios, porque yo el Señor tu Dios te sostengo de tu mano derecha. No temas, estoy aquí para ayudarte. Él es el que nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice, no tengas miedo, porque yo soy tu ayuda, yo te estoy sosteniendo. A vos no te está sosteniendo ninguna persona, ninguna ayuda social, ningún plan social, a vos te está sosteniendo la mano de Dios, el Creador, el que te creó, el que te formó, el que creó el universo. Pero ¿qué pasa? Nosotros en nuestra humanidad ante un problema nos sentimos tan pequeños, nos sentimos que ese problema nos aplasta y nos venimos abajo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Todavía no aprendimos a vivir por encima de nuestras circunstancias, por encima de lo que nos pasó o de lo que nos pasa ahora. No sabemos vivir por encima de nuestro humor, de nuestro estado de ánimo, de nuestro mal genio. No aprendimos a vivir por encima. No aprendimos a vivir por encima de las situaciones. Es como que nos quedamos dominados, controlados, gobernados por ambientes, por situaciones que nos tocan pasar en la vida. Es como que el ambiente negativo, la situación negativa nos gobierna nuestras actitudes, nos gobierna nuestros pensamientos, nos gobierna nuestras acciones, lo que decimos, todo.
todo nuestro ser. Vamos a la palabra de Efesios 4, 20 al 21. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados, siguiendo la verdad que Él enseñó. Nosotros nos fuimos enseñados por Cristo de esta manera, a dejarnos que una situación tome control de nuestra vida y de nuestro pensamiento. No hemos aprendido así del Señor, si es que por Él fuimos enseñados, si es que acatamos la palabra de verdad para nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos enseñó el Señor? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Nos enseñó a vivir bajo el gobierno, bajo el señorío del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos da? Efesios 5, 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave para vivir la vida abundante que Cristo nos prometió. Sean llenos del Espíritu Santo. Entonces no hay secretos, todo fue revelado, pero nosotros nos conformamos solamente con ¿qué? Con ser salvos y ser sellados por el Espíritu y no por edificar una vida con el Espíritu Santo, diaria con el Espíritu Santo. No somos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que la situación, el problema, la circunstancia logran dominarnos todo nuestro ser. Y cuando la palabra habla de llenura, habla de una dependencia continua del Espíritu Santo, o sea, una dependencia de todos los días con el Espíritu Santo, en todo lo que hacemos, sean actitudes o palabras, lo que decimos, lo que hagamos, lo que pensamos y maquinamos, porque todo esto nos contamina. El estar de mal humor, decir palabras hirientes a una persona, groseras, todo esto nos contamina, no es solamente algo superficial o algo que podemos tomar a la ligera, es lo que está dentro de nosotros. Y estas cuestiones siempre uno parece que las toma por arriba, son cuestiones como tomadas a la ligera y son de mucha importancia en nuestra comunión diaria con el Espíritu Santo. Y muchos dicen, no soy perfecto, Dios lo entiende, Dios me entiende por lo que estoy pasando. Cualquiera que esté en mi situación va a decir lo que digo. No tuve un buen día, me tenés que entender. Mi carácter es así porque me crié mal, viví mal toda mi vida y bueno. Pero el Señor a nosotros nos llamó a una vida nueva, no una vida de escombros de la vida pasada, a vivir de escombros de cosas pasadas. Y ahí hay muchos obstáculos. Entonces, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué una oración no es contestada? No estamos cumpliendo el mandamiento. El mandamiento principal del cristiano es ser llenos del Espíritu Santo. Ese es un mandato de Dios y responsabilidad de cada uno de los creyentes, de los cristianos que estamos en Dios. Todas estas actitudes nos bajan la nota a la hora de acercarnos a Dios. En nuestra relación con Dios, cuando no hay una cuota de arrepentimiento y de no volver a hacer, se vuelve algo continuo, la grosería, las palabras hirientes, el mal genio, el mal humor constante, y no ponemos un freno, se vuelve algo recurrente. Siendo cristianos, siendo a la iglesia, se vuelve algo recurrente, una hierba mala que estamos dejando crecer adentro. No nos percatamos porque, bueno, tengo derecho de sentirme mal y, bueno, quiero expresar lo que siento. Y siempre la persona justificando sus malas actitudes. A la verdad tenemos libre acceso a Dios por la sangre de Cristo. Nadie está poniendo en duda esto. Hebreos 10, 19 lo dice. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Nosotros tenemos libre acceso por la sangre de Cristo. Pero esto no significa que podemos vivir como se nos plazca. Nosotros somos santos porque Cristo es santo y la santidad de Él
toma cuerpo en nuestra vida, pero eso no quiere decir que yo no me tenga que esforzar por llevar una vida en santidad. Sin santidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin santidad nadie verá a Dios. Y ahora muchos, ¿qué pasa con esa palabra? Cuando dice sin santidad, vamos a ver qué versículo es para que uno hable con propiedad. Creo que es Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y ahora muy escuchado, que escuchamos, que se dice, bueno, yo no quiero hablar mal de la santidad, pero estamos en este mundo. Está bien, sin santidad nadie verá a Dios, pero estamos en este mundo, gente. Y uno dice, pero ¿qué está dando a entender, a entrever en lo que está diciendo? ¿Que puedo hacer trampa? ¿Que me puedo copiar en un examen? ¿Que puedo mentir mentiras blancas? ¿Porque estamos en el mundo? No. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios no puede ser burlado. Después nos estamos quejando porque las oraciones no son contestadas, porque hay pequeñas trampas que nosotros dejamos pasar por alto. Cosillas. Y Dios no puede ser burlado. Si la palabra dice no hay grises, sin santidad nadie verá a Dios, no hay otra interpretación más claro que lo que dice la palabra, es imposible otra interpretación. Vivamos en el mundo, en otro planeta, la palabra es la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que porque estemos en el mundo, que nosotros no nos tenemos que conformar al mundo, tenemos que marcar una diferencia. Entonces estamos viendo que nadie puede impedirnos la entrada al lugar santísimo con el Padre, porque la sangre de Cristo, somos nosotros los mismos que nos cerramos las puertas, nosotros mismos. Nada acá tiene que ver Dios, acá tenemos que ver nosotros. Que tengamos acceso por la sangre de Cristo no significa que podamos vivir como se nos plazca la gana. Estar bajo la gracia no implica que yo viva como yo quiero. Total, estoy bajo la gracia. No. Sin santidad tenemos que esforzarnos por llevar una vida de acuerdo a los patrones de vida que están establecidos en la palabra de Dios. Por eso vemos mucho pueblo estancado, oraciones que no son contestadas, gente que dice, me merezco vivir así porque en el pasado me la mandé y bueno, ahora Dios me la está cobrando. ¿Y para qué voy a orar si Dios no me va a escuchar? No, arreglemos nuestras cuentas con Dios. No nos autojustifiquemos para estar en el lugar estancado. Hablemos con Dios, saquémonos las caretas y fijémonos a ver qué está pasando con nosotros. Las promesas de Dios nunca están exentas de condiciones. Dios no nos ha prometido concedernos todo lo que le pedimos. Dios, te pido, estás a mi servicio, Dios. Te pido esto, concédemelo ahora. No entendimos por qué estamos en donde estamos ni por qué vinimos al Evangelio. Dios está en mi servicio, yo le pido esto, quiero ya. Y si no es en el tiempo cronometrado que yo quiero lo que quiero, me quejo a queja abierta, a boca abierta con Dios. Cuestiono su poder, cuestiono el tiempo que tardó para contestarme, empezamos a cuestionar de toda clase. Y no es así, Dios no es, somos coherederos con el Señor. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Que estamos con Dios a la par. Nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces el Señor, que va a querer que participemos juntamente para tener la bendición. Fijémonos que cuando el Señor Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, 5.000, la multiplicación de que tenía que alimentar a las 5.000 personas. El Señor podía orar y podía hacerle aparecer un plato de comida a cada uno de los 5.000 que estaban sentados ahí. Pero ¿qué hace el Señor? Frente al problema de que estaban 5.000 personas hambrientas que iban a escuchar el testimonio de Cristo, bueno, en vez de Él pedir ya que le aparezca a cada uno, porque Él tiene el poder y autoridad, plato en cada regazo de la persona, manda a llamar a un discípulo. Felipe, ven aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Él, siendo el Dios todopoderoso, que sanaba al enfermo, que levantaba al cojo, que resucitó a Lázaro, ¿qué vamos a hacer, Felipe? Un hombre común y corriente, mortal como nosotros. Y Felipe miró y dijo, bueno, la verdad que, no sé, tenemos 2 panes, 3 panes y 2 peces, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos poca provisión.
No se puede hacer nada, Señor. Humanamente no se puede hacer nada, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el Señor quería que el discípulo participe, que haga algo, que participe juntamente con Él. Estamos siendo enseñados por el Señor. Y después el Señor quiere que juntamente con todo lo que aprendimos vayamos en pos de la vida esa abundante que el Señor nos prometió. No que, bueno, tengo un problema, Dios respóndeme ya. Que tengamos una actitud adecuada hacia nuestro Salvador. Tenemos una situación como la que pasó. Y que el Señor quiere ver nuestra actitud, cómo estamos enfrente de lo que nos está pasando. El Señor nos llama como le llamó a Felipe. Bueno, veía que no podía hacer nada, entonces el Señor oró, pero pidió la intervención, pidió la cooperación de uno de sus discípulos para ver qué se podía hacer, a ver cómo él veía la situación. Ya había sido enseñado por el Señor, cuánto tiempo ya estaba con él. Y cuando una situación se desborda y no podemos hacer nada, ahí va a intervenir Él, pero en lo posible que nosotros podamos hacer, tenemos que hacer algo. No a la primera de que no podemos resolver un problema, quejarnos de Dios, cuestionar a Dios, cuestionar el poder de Dios. No. Somos coherederos, copartícipes con el Señor de todas las cosas que nos pasan en la vida. Primero las pasó el Señor. Primero, antes de que nos pase a nosotros, le pasó al Señor. Después nos pasan a nosotros. El Señor sabe perfectamente cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Pero quiere ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensas hacer? A ver, mi hijo, ¿cómo está frente a esta prueba? ¿Cómo está frente a este diagnóstico de enfermedad? Y lo primero que se nos sale es derrumbarnos, ponernos a llorar, encerrarnos en una caparazón grande y decir, de acá no quiero salir, no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me llame. Pero hace tanto tiempo que estoy con ustedes, dice el Señor, ¿todavía están así? Nos llama el Señor frente a esta situación como le llamó a Felipe. A ver, ¿cómo está mi hijo? Y queda un signo de interrogación, un signo de exclamación frente a las actitudes de muchos de nosotros, de encerrarnos y deprimirnos. Pero la promesa de Dios no están exentas de condiciones, no están exentas de condiciones. El Señor quiere ver cómo estamos nosotros interiormente. Tenemos que echar de ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estorba nuestra comunión con Dios, qué es lo que estorba nuestra oración hacia Dios, qué es lo que está estorbando nuestra petición. Hay algo, más allá de que vos quieras cuestionar a Dios, hay algo dentro tuyo que está estorbando la oración, que está estorbando esa respuesta de parte de Dios. Hay algo. Tenemos que echar de ver, no de la queja abierta, sino de echar de ver de lo que está pasando, del complot, de la confusión o de lo mal entendido que hay dentro de nosotros. No entendimos el carácter de Dios, somos coherederos, copartícipes con el Señor. Tenemos que poner algo de nosotros, fe, ánimo de seguir adelante, ganas de continuar, ganas de seguir para adelante. ¿Por qué siempre cuando uno recibe mala noticia lo primero que le sale, lo fácil que nos sale de hacer, es derrumbarnos y tirarnos por el piso? ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando nos acercamos a Dios? ¿Cómo me acerco yo cuando me quiero acercar a Dios? Quiero charlar con Dios. Con esta pregunta no estamos haciendo referencia solo a nuestras acciones, sino a nuestras actitudes y enfoque en la vida. ¿Cómo en nuestro trato con los demás, cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo lo enfrentamos? Un enfoque de la vida es cómo yo me enfrento a los problemas. Soy sensible, cobarde, me encierro. Ya no quiero saber nada con la iglesia, ya no quiero saber nada con los hermanos, estoy enojado, me enojé, me siento agraviado y herido porque tanto tiempo estoy con Dios y no pasó nada. Estoy con esto y bueno, me siento herido y agraviado. ¿Cuál es nuestro enfoque, nuestra forma de enfrentarnos a lo que nos pasa? Satanás nos va a querer callar, nos va a querer sacar del foco, sacar de los planes de Dios. Con enojo constante, con mal genio permanente, ¿cómo nuestro enfoque de la vida? ¿Cómo nos enfocamos en la vida? No es pecado enojarse, pero sí es pecado permanecer mucho tiempo enojado, es pecado.
porque ya estamos siendo controlados por el diablo. Cuando uno está muy enfocado en algo que le hicieron o en algo que lo enojó y permanece por mucho tiempo, ya es pecado. Efesios 4, 26 al 27, si se enojan, no pequen. Que el enojo no le dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Acá nos está diciendo bien claro la palabra que la exacerbación del mal genio, del enojo, de la bronca, es pecado porque eso va a llevar al odio. Es pecado porque eso nos va a llevar a estar fuera de la voluntad de Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿por qué es pecado? Porque le damos lugar al diablo en nuestra vida. Permanecer enojado, de mal genio de manera permanente, diciendo groserías, diciendo palabras hirientes, darle lugar al diablo. Parece algo pequeño, algo sin importancia, pero son cosas que están dando lugar a los demonios en nuestra vida. No son pequeñeces, porque con el tiempo se convierte en una condición de mala voluntad, de resentimiento que forma parte de nuestro carácter. Y qué feo que es tener un carácter resentido, un carácter de mala voluntad que hace todas las cosas de mala voluntad, pero porque no pusimos freno en un primer momento. Nos dejamos llevar por palabras hirientes, por palabras groseras, por un mal humor, dejamos que el mal humor nos domine y después eso se transforma el carácter. Con el tiempo el carácter se vuelve una persona resentida y una persona de mala voluntad y que tiene una mala reacción por ninguna causa. Entonces esto afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra hora de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está como tiene que estar. Esto es de vital importancia porque lamentablemente todos tendemos a fallar en este punto. Todos nos enojamos. El tema está que uno no permanezca en el enojo, no permanezca enroscándose. Quizá nuestro corazón albergue algún tipo de resentimiento, no solamente contra nuestro prójimo, sino contra Dios, sino hacia Dios. Y así con ese corazón nos disponemos después a orar a Dios, con ese corazón resentido con Dios porque se fue un ser querido, o porque no nos contestó una oración, o porque nos diagnosticaron una enfermedad, con ese enojo hacia Dios, vamos y le pedimos que nos bendiga. Muchas veces pensamos que Dios está enojado con nosotros, que Dios está contra nosotros, al no contestar nuestras oraciones, o que no es justo lo que nos pasa, y esto genera cierto tipo de rencor en nuestro corazón. Cuando yo digo no es justo lo que me está pasando, o cuando digo ¿por qué Dios no me contestó? Hace tanto tiempo que estoy pidiendo, esto genera, aunque la mayoría no lo quiera reconocer, genera un tipo de rencor. ¿Por qué paso por esto si yo estoy sirviendo? ¿Por qué paso por esto si yo hace mucho tiempo estoy con Dios? Y al pensar así sentimos que nuestra queja es genuina, que nuestro motivo de estar descontentos es verdadero, y aún así, estando en esa condición, le pedimos a Dios Padre que nos bendiga y esperamos que la bendición. Pero Dios no puede ser burlado, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, si hay resentimiento, si hay alguna clase de rencor. Isaías 29:13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, el corazón de muchos está alejado de Dios. Hacen cosas por religiosidad, porque les ha sido enseñado, pero su corazón hace mucho tiempo que ya dejó de estar cerca de Dios. Es como este pueblo de Israel, que había apostatado porque su corazón se había alejado de Dios. Seguramente Dios está enojado conmigo, pero voy a echar mano de la oración porque a mí me lo enseñaron así. Pensamiento religioso. El Señor, más que interesado en contestar la petición, va a estar interesado en transformar nuestro corazón, en escarbar y sacar lo que hay en nuestro corazón, la oscuridad, las tinieblas que hay en el corazón. Por eso a veces se tarda la petición, porque hay cosas que hay que limpiar de nuestro propio corazón. Y así, con ese resentimiento en el corazón, no me puedo acercar a pedirle algo a Dios. Bueno, voy a echar mano de la oración porque es lo que me enseñaron, pero Dios sabe mi situación y por qué estoy así. Dios me entiende. La mayoría de las personas decimos Dios me entiende.
No me estoy manejando bien si estoy haciendo esto, pero Dios me entiende por qué lo hago. Dios sabe perfectamente. Y así como vamos a acercar a pedir la bendición de Dios cuando nuestro corazón no está recto delante de Dios. Esta situación más que confusión genera tristeza y desilusión. ¿Cómo me voy a acercar a pedirle algo a Dios en ese estado? No se puede. Primero tengo que arreglar cuentas con Dios acerca de cómo estoy interiormente. No seamos religiosos, no hagamos las cosas por hacer nada más porque así nos enseñaron. Seamos genuinos. Algo no está andando bien, hay un rencor, algo que dejamos estar, quizás inconscientemente, y lo dejamos estar. Porque por culpa de eso andamos después culpando a Dios por todo lo que nos pasa, cuestionando su poder, su forma de obrar, su tiempo para responder. Entonces, ¿no será que nuestras quejas hacia Dios, esa falta de fe, ese destrato con nuestros hermanos, lo que esconde detrás es resentimiento contra Dios? Ese reniego que a veces tenemos de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, ¿no será que esconde detrás un resentimiento contra Dios porque no respondió una oración o porque no pasó lo que yo quería que pase? ¿No será algo ahí escondido muy dentro de nuestro ser que está estorbando nuestra comunicación con el Señor? Pero no es culpa de Dios, no es culpa de los pastores, no es culpa de los hermanos de la iglesia. Siempre uno tiende a decir es culpa del hermano que le viene haciendo esto, no es culpa de nadie, es culpa de nosotros. Nosotros en algún momento descuidamos nuestra comunión con Dios, y ser maduro es ser responsable, es reconocer. En algún momento descuidamos nuestra comunión con Dios, después nos renegamos, por eso después renegamos de toda la iglesia, no, los hermanos no. Los pastores no son todos iguales. Eso esconde, esas actitudes se esconden detrás un resentimiento, un rencor en el corazón que el Señor quiere quitar. Es fácil darse cuenta cuando una persona tiene rencor o resentimiento en el corazón. Lo primero es quejarse, renegar de todas las cosas que tengan que ver con el Señor. El verdadero problema es que no nos hemos enfrentado a nosotros mismos, a nuestra falta de fe, a nuestra incredulidad. Ni siquiera nos hicimos responsables de llenarnos con el Espíritu Santo. Ese es un mandamiento, sean llenos del Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo. Y no hicimos caso de ese mandamiento que es responsabilidad de nosotros. Efesios 5, 17 al 18. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea, es un mandamiento, uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios, más que a todas las cosas, que ese es uno. Y después ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para andar en santidad, para andar en el Espíritu. Si le permitiésemos al Espíritu Santo llenar cada rincón de nuestra vida, no nos formularíamos ningún cuestionamiento hacia Dios ni su poder. Descansaríamos en la soberana voluntad de Dios, confiando en que solo Él puede hacer que las cosas más dolorosas que nos tocan pasar obren para nuestro bien. Eso es lo que el Señor quiere ver, que nosotros confiemos en su soberana voluntad, confiando en que las cosas dolorosas que nos tocan pasar, el Señor las va a hacer obrar para nuestro bien, así como escuchar, ¿no? Para el que es mundano que no conoce de Cristo, esta palabra no tiene sentido, pero para nosotros tiene un significado porque el Señor convierte el lamento en baile. Nosotros tenemos que vivir confiados, Romanos 9 del 20-21. ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Qué le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto creado al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿No tiene potestad el alfarero? Más vale que tiene potestad. Nosotros lo que tenemos que hacer es callarnos. Dejar de levantar juicio hacia nuestras vidas, callarnos y esperar. Confiar en la soberana voluntad, si el Señor lo permite, no importa, tenemos que mirar por encima
Nosotros vemos que se está cayendo todo, la persiana, la mampostería, aparente humanamente se cae todo, pero nosotros tenemos que ver por encima. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, ver por encima. Por eso dice, no dejes embriagar con vino. No se dejen embriagar por el problema, por la enfermedad, por lo que ustedes están viendo, que se está desmoronando. Eso quiere decir el apóstol, no se embriaguen con los problemas, con la discordia, con la contienda familiares que hay en la casa. No se ahoguen, no se embriaguen tanto de eso, porque después el hermano está hablando todo el día de eso. No se embriaguen con eso. Antes bien, se llenó del Espíritu Santo. Hablen cánticos, salmos, himnos, hablen cosas buenas. Cuando una persona está constantemente hablando del problema, que se embriagó con el vino del problema, de la enfermedad, de que no hay solución, entonces todo el día, o del pasado, el vino del pasado, de lo que me pasó hace allá por 20 años. Entonces todo el día la persona va a hablar de eso, porque está embriagada con vino. Y el mandamiento es ser lleno del Espíritu Santo, para que hablemos palabra de Dios, para que andemos, respiremos vida, no problema. El problema está que nosotros nos dejamos controlar. Por eso dicen sea lleno del Espíritu Santo, porque si no nos van a controlar los problemas. Si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser controlados por los problemas, la negatividad, lo que me dijo fulano, lo que me dijo fulana, y así vamos a vivir de acuerdo a eso que nos dijeron, a ese mal diagnóstico, a un examen que no rendimos bien, vamos a llevar de por vida, vamos a arrastrar. Entonces el Señor dice, basta, sean llenos del Espíritu Santo. Hay cosas que estorban la comunión con Dios, que estorban que las oraciones sean respondidas. Hay algo en nuestro corazón que no está bien. Entonces si nos quejamos es porque en algún momento nos dejamos embriagar por ese vino. Por eso no vivimos quejando, no vivimos cuestionando a Dios, a pesar de que hemos sido salvos y sellados por el Espíritu Santo, vivimos vidas amargadas. El camino al Padre siempre está abierto por la sangre de Cristo, pero ese resentimiento escondido, esa falta de arrepentimiento no permite que nuestra comunión con Dios sea óptima, obstaculiza nuestra comunión con el Señor. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero que se levanten en oración con manos santas sin ira ni contienda. Manos santas implican un carácter santo, un carácter sano. Recordemos la palabra de David en el Salmo 66:8 que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no hubiera escuchado mi oración. O sea, nuestra parte interna, nuestro ser, nuestro interior tiene mucho que ver a la hora de acercarnos a hablar con Dios, a pedirle cosas a Dios. ¿Qué podemos esperar si albergamos en nuestro corazón amargura, melancolía, tristeza, rencor, cosas no resueltas? Y rehusamos dejarlo y oramos así, total, eso me enseñaron, voy a orar, total, bueno. Y oramos con ese corazón podrido delante de la presencia de Dios. Dios sabe todo cómo estamos nosotros. La gracia abrió el camino para que nos acerquemos a Dios, pero eso no significa que podamos vivir como nosotros se nos plazca. Necesitamos arrepentirnos constantemente. El Señor a través de su muerte y resurrección nos abrió un camino hacia una nueva vida. Entonces tenemos que vivir vida santa. No eso de, no, estamos en el mundo, Dios me entiende, tengo tal problema. No, si es un mandamiento, es una orden, la tenemos que vivir. Porque nosotros queremos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Entonces muchas oraciones no son contestadas muchas veces porque no procuramos vivir el patrón de vida que el Señor nos estableció conforme al patrón de vida que Él nos dejó. No, muchas veces no es suficiente ese deseo ferviente, la emoción ardiente para que el Señor conteste nuestras oraciones, poner música fuerte, no. A veces hace falta solamente hacer la voluntad de Dios, disponernos, bueno, hoy me voy a disponer a llenarme del Espíritu Santo, este es el día en que mi vida va a cambiar. No voy a hacer la cosa por emoción ferviente, voy a hacer las cosas de verdad. Voy a comprometerme con el Señor, ¿para qué? Para que nada obstaculice mi comunión con el Señor. Entonces, después de esto, nos sentimos todavía con derecho a cuestionar el poder de Dios, de cuestionar a Dios por qué no contestó nuestras oraciones.
Nosotros sabemos que la vida del cristiano es una vida que tiene momentos de regocijo y momentos también de reflexión y de cautela, en donde vamos a tener que parar y reflexionar muchas de nuestras actitudes. Nosotros sabemos que la actitud que yo tengo con el hermano es la misma actitud que se refleja que tengo para con Dios, porque esa actitud que tengo con una persona que veo, ¿cómo será con una persona que no veo? La misma actitud que tengo hacia el hermano la tengo con Dios Padre. Por eso tiene mucho que ver esto de cómo está nuestro corazón, nuestra limpieza interior, si hay rencor, incluso rencor hacia Dios. Quejas abiertas hacia Dios, eso es muy importante a la hora de acercarnos y de que las oraciones no tengan obstáculo, de que las oraciones sean respondidas. Dios escucha todas las oraciones, pero también sabe con qué corazón nos acercamos cuando buscamos su presencia, sabe quién le quiere buscar, sabe quién solamente quiere la bendición. Y el Señor siempre, antes que responder una oración, va a querer transformar el corazón. Dios primeramente va a buscar siempre transformar los corazones. Entonces, ¿qué quiere el Señor en esta tarde? Que aprendamos a vivir por encima de ese diagnóstico, por encima de las circunstancias, y que no pongamos como excusa, bueno, me voy a tirar en la cama, me voy a encerrar, no quiero hablar con nadie, y Dios no me escuchó, no. Así como el Señor cuando tenía que alimentar a los 5.000 llamó a Felipe, a ver, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos hace lo mismo, somos copartícipes con el Señor. Él está con nosotros viendo también qué vamos a hacer, como cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y se largó la tormenta. Estaba aparentemente durmiendo. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Algo tenían que hacer. Y para lo que nosotros no podemos hacer, está Él. Pero mientras tanto nosotros tenemos que levantar nuestras manos hacia arriba, orar, estar de buen ánimo, no dejar que la situación nos domine y no perder el ánimo, porque si perdemos el ánimo, ¿qué nos queda? ¿A dónde vamos a ir? Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido que sea de bendición para cada uno de los hermanos que escucharon esta palabra. Señor, bendice cada vida, Padre, bendice cada vida, levanta al enfermo, levanta al caído, da ánimo y fuerza, Padre, fuerza como levanta, como las águilas, Padre, aquel que no tiene ninguna, Padre. Multiplica su fuerza, Señor. Dale esperanza, activa su esperanza, que no pierdan la esperanza, Señor. Tú tienes la salida, tú eres nuestra ayuda, Señor. Te pedimos que estés obrando con poder y autoridad, Padre Santo. Te pedimos eso en esta tarde, Padre, que estés obrando con poder y autoridad. Señor, bendice a cada uno de los oyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos mensaje que nos llegó. Se comunicó Estela Chena, manda saludos y pide oración por su hermano Catalino por salud. Hermano Catalino, bueno, Padre, pedimos por el hermano Catalino, Padre, que estés obrando en su salud, Señor, que tu mano poderosa lo esté levantando, Señor, de toda enfermedad, Padre, te lo ponemos en tus manos, tú puedes hacer la obra en él, Padre, la oración del justo puede mucho, dice tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por este hermano y por cada uno de los hermanos que están del otro lado pasando por enfermedades, Señor, que tú lo puedas levantar, Padre, para que te estén sirviendo, para que tengan regocijo y para que puedan vivir una vida abundante, Señor, en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permitió estar aquí para dar la palabra. Y bueno, será hasta el próximo viernes. Paz de Dios para todos y que pasen un excelente fin de semana.